Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y estoy muy feliz, como siempre, de que estés compartiendo este tiempo conmigo en este episodio, ya el episodio número 12 de este podcast. Gracias por todos los muy buenos comentarios, las buenas evaluaciones que ustedes ponen ahí en Spotify, en iTunes, y también los de YouTube, que van a ver el podcast después, los episodios que subo a YouTube. Siempre ahí recibo buenos comentarios y me llena de energía saber que tantos de ustedes están escuchando el podcast y sobre todo les está sirviendo, les está ayudando a que puedan ir desarrollando esta gran habilidad y ojalá puedan ir obteniendo un dominio de lo que es usar el storytelling como una herramienta estratégica para poder comunicar tus mensajes. Y en este episodio voy a responder una pregunta que creo que a todos nos pasa, y voy a ser bien honesto, esto hasta el día de hoy a veces me pasa a mí, y la pregunta es, ¿cómo puedo controlar el miedo a contar mi historia en público? ¿Cómo puedo controlar ese miedo? Que es un miedo tan instintivo que todos tenemos. A mí me llama mucho la atención cuando incluso hago mis talleres. La gente generalmente, yo normalmente hago talleres con gerentes de empresas, de grandes corporaciones, y cuando la gente llega al taller, todos llegan sintiéndose llenos de confianza y queriendo ahí aprender y aportando, levantando la mano con sus comentarios. Y todo bien, cuando vemos incluso el modelo de storytelling estratégico, la gente le hace sentido. Y cuando llegamos a la parte de la práctica, donde ahora tienes que pararte al frente de tus colegas a contar una historia, ahí es donde tú ves cómo este miedo tan instintivo en nosotros se empieza a generar pánico y gente empieza a transpirar. La gente, algunos me empiezan a decir, no, es que César, es que yo no prefiero preparar mi historia en la casa, lo hago otro día, lo practico después. Y empiezan a poner un montón de excusas que son simplemente una manifestación de un miedo. ¿Y por qué nos da? ¿Por qué nos pasa esto a todos? ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar en público? Porque hay gente que incluso a veces me ha preguntado y me dice, César, ¿qué tengo que hacer para poder vencer este miedo? ¿Qué hago para vencer el miedo? Y generalmente yo los miro a la cara y les digo, nada, no puedes vencer el miedo, porque el miedo es una respuesta natural, es una respuesta instintiva cuando nos sentimos amenazados o nos sentimos en peligro. Y quiero incluso ampliar tu mente un poco con respecto a este concepto del miedo, porque no es malo tener miedo. Quizás nos hemos criado en una cultura donde muchas veces hacen ver como que el miedo es algo que no deberíamos tener, como que tenemos que vencer. Y el miedo es lo que nos mantiene vivos. El miedo es lo que nos permite estar en alerta frente a peligros reales que existen. Ahora, ¿por qué tenemos todos, y puedo decir esto, todos, miedo a pararnos en público y contar nuestra historia? ¿Por qué tememos esto? Incluso dentro de la lista de los miedos que tenemos los seres humanos, el hablar en público, que sería lo mismo en este caso de contar tu historia en público, está considerado entre uno de los 3 miedos más grandes que tenemos los seres humanos. Sí, hay gente que incluso prefiere morir antes de pararse frente a un grupo, a un público, a contar su historia o a hablar en público. Y la pregunta ahí es, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan fuerte? Y esto recae incluso en una cosa mucho más histórica, porque piensa que hace cientos de miles de años atrás, cuando éramos cavernícolas todos y estábamos viviendo en las cavernas, era sumamente importante, era incluso de vida o muerte, ser aceptado por la tribu. Nosotros como seres humanos, donde funcionamos muy bien y donde somos fuertes, donde podemos vencer hasta un diente de sable, un mamut,
es cuando trabajamos en grupo, cuando trabajamos en tribu. Solos somos débiles. Solos, la verdad es que si yo te agarro a ti y te meto en la sabana, eh, tú no duras ni una noche. Te mata hasta el mosquito más insignificante, te puede matar, porque solos no somos nada. Somos una especie débil. No somos ni muy rápidos, ni somos ni muy fuertes. Somos inteligentes, pero nuestra inteligencia se multiplica colectivamente. Solos no somos mucho. Entonces, cientos de miles de años atrás, era de vida o muerte que nosotros fuéramos aceptados en una tribu. Y el no ser aceptado en una tribu en ese momento significaba que nos echaban de la caverna, y estar un día fuera en la caverna solo, venía el diente de sable o venía cualquier cosa que había en ese momento, y chao, ser humano. Entonces, desde ese momento, estoy hablando aquí nuevamente cientos de miles de años atrás, que en nuestra neurología, nuestras neuronas se han conectado de tal manera que han hecho que nosotros necesitemos, y por eso muchos de nosotros, cuando tenemos que presentar algo al frente de un público o incluso subir un video a redes sociales, el corazón nos late, o grabamos 10.000 veces el video porque queremos que salga perfecto. La verdad de por qué hacemos eso, llegando muy, 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 muy como a la base, es porque tememos no ser aceptados. Eso es. Tú puedes tratar de ponerle la justificación racional que tú quieras, pero lo que está a la base de por qué nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hablar frente a un grupo, o cuando tenemos que subir un video y sabemos que lo va a ver 100 personas o 1000 personas o 100.000 personas, es porque tememos no ser aceptados. No nos gusta el rechazo social. Y nuevamente, aunque uno trate de racionalizar eso y trate de decir, no, es que no importa, no me importa la opinión del resto, está en nuestro cerebro, está en cómo están formadas, nuestra estructura neuronal, el que necesitemos ser aceptados. Y por eso no hay forma de vencerlo, porque eso ya está programado en nosotros, y necesitamos sentir aceptación. Necesitamos sentir que el resto nos va a aceptar con el mensaje o con el video o con la presentación que está haciendo. Entonces, por eso dije al principio, la pregunta que vamos a responder hoy no es cómo venzo el miedo de contar mi historia en público, es cómo logro controlar, que ahí sí hay una diferencia, porque sí podemos llegar a tener control de esto. Y te voy a dar hoy un consejo, te voy a compartir solamente un tip, que esto va literalmente, te va a ser un antes y un después para ti, si logras aplicar esto que te voy a enseñar hoy. Y es lo que yo he visto que es lo más efectivo para poder vencer este miedo, lo siento, no vencerlo, controlarlo. Hasta yo a veces caigo en el juego de decir vencer, cuando en verdad no lo vamos a vencer, está en nuestra neurología, está en nuestra cabeza ya. Y aquí viene el secreto que voy a compartir contigo hoy. Los primeros, generalmente nosotros los momentos donde hay mayor ansiedad, donde nos sentimos más amenazados, son los primeros, bueno, los minutos, o algunas horas, o algunos incluso días antes de tu presentación, o antes que tú vayas a subir tu video. Entonces, el momento antes es crítico, ¿no? Y ahí no hay mucho que hacer más que tratar de visualizar positivamente, de imaginarte que te va a ir bien, y todas las cosas que probablemente has escuchado antes, de que respires profundo, de que visualices que te va a ir bien. Todas esas cosas te sirven en la parte previa, pero va a llegar un momento que tú te vas a tener que parar, o vas a tener que prender tu cámara, o en el caso mío, prender el micrófono como lo estoy haciendo ahora, y empezar a comunicar. Y aquí es donde tú necesitas hacer algo para que esos primeros 30 segundos, que son los más críticos, que es donde el nivel de ansiedad es más alto, porque estamos enfrentándonos esos primeros 30 segundos a lo desconocido. Es decir, incluso, aun cuando es un grupo que uno ya conoce, empiezan a ocurrir muchos de los típicos miedos de, ¿qué pasa si me equivoco? O ¿qué pasa si me hacen una pregunta que yo no tengo la respuesta? ¿O qué pasa si la mente se me va en blanco? Son los típicos miedos que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Por qué nos da miedo hacer eso? ¿Por qué nos da miedo vernos como el ridículo al frente o no tener la respuesta? Nuevamente, porque
queremos ser aceptados. Y creemos que si nosotros no nos vemos como alguien creíble o alguien inteligente, o si la mente se nos va en blanco, vamos a ser rechazados por los que están ahí. Eso es lo que nuestra mente está pensando. Entonces, los primeros 30 segundos son los más importantes para ayudarte a bajar tu ansiedad. Y lo bueno es que los primeros 30 segundos tú los puedes controlar. ¿A qué me refiero con esto? Porque quizás te está rascando la cabeza diciendo, pero ¿cómo? Yo controlo los primeros 30 segundos. Ok, generalmente yo no soy partidario de que la gente cuando cuente una historia se pare a leer la historia. Yo sí siempre insto a que la gente ojalá escriba su historia, si quieren una historia estratégica, no se paren nomás a ver cómo les sale, no es tiempo para improvisación. Una historia estratégica tiene que estar bien preparada, tiene que estar bien pulida, tienen que haberle cortado la grasa, tienen que haberle puesto los diálogos, los detalles, todas esas cosas. Entonces, para lograr ese nivel de detalle hay que escribir tu historia. Y hay que repasarla mucho. Mientras más uno repasa la historia, mientras más lo practica, ocurre algo que muchos incluso a veces me dicen, no, es que si lo practico mucho, después no va a salir natural. No. En cualquier habilidad, piensa esto como cuando tú tocas instrumentos o si estás jugando un deporte. Mientras más practicas, más natural te va a salir. Mientras más practicas una técnica, después cuando ya lo tengas que hacer en el partido o tengas que tocar el instrumento en el concierto, más natural sale. Y es lo mismo con la historia. Mientras más practicas la historia, cuando tengas que contarla, más natural va a salir. ¿Okay? Entonces, primero, este no es el tip, pero te estoy dando aquí un consejo aparte de que tienes que practicar mucho tu historia. Pero lo más importante, donde sí tienes que prácticamente memorizar y tenerlo así, pero a la perfección, y yo estoy usando esta palabra, a la perfección, son los primeros 30 segundos. Los primeros 30 segundos tienes que tenerlo, pero perfect. Tienes que you gotta know your stuff. Tienes que saber tu materia en esos primeros 30 segundos. En los primeros 30 segundos, no es el momento para improvisar o para ver cómo me va a salir. Porque yo te aseguro, como ya el nivel de nerviosismo es tan alto esos primeros 30 segundos, cuando tú estás muy, muy nervioso es cuando tu mente está a 1000 por hora, es cuando tienes más probabilidad de que tu mente se vaya en blanco, más probabilidad de empezar a hablar muy rápido así, y la gente no te entienda. Los primeros 30 segundos donde más ocurre eso. Después de los 30 segundos, si todo va marchando bien y tú vas viendo una buena recepción por parte del público, lo que empieza a ocurrir es que tu ansiedad va bajando y ahí ya, cuando uno está más tranquilo, como que todo empieza a fluir mejor. Entonces, los primeros 30 segundos, esto es lo que yo llamo los 30 segundos críticos, tú tienes que tener tu materia a la perfección. Si tu historia, es decir, los primeros 30 segundos, la chispa y el contexto, que es donde tú introduces al héroe, donde tú respondes las 3 preguntas claves del dónde, el cuándo y el quién, los primeros 30 segundos de tu historia, eso lo tienes que tener, pero dominado y perfeccionado y hasta, si es necesario, memorizado. Y quizás tú me estás diciendo, pero es que César, es que no me gusta memorizar. Memoriza. Los primeros 30 segundos tienes que tenerlo, tienes que manejarlo y controlarlo tú. Porque si tú logras esos primeros 30 segundos tener todo muy, muy bien controlado, lo que va a pasar es que tu ansiedad va a bajar. Es decir, cuando nosotros, la ansiedad, para que ustedes sepan, es solamente un mecanismo de defensa que se gatilla o se activa cuando nos sentimos amenazados o en peligro o no sabemos qué va a pasar. Entonces, cuando uno se para al frente de un público y va a contar tu historia o prendiste la cámara y va a empezar a hablar para tu video en YouTube o Facebook o Instagram o lo que sea, cuando tú haces eso, esos primeros 30 segundos son críticos, ¿ok? Y son los primeros 30 segundos que tú tienes que tenerlo. Tú controlarlo. Y cuando lo haces, tu ansiedad baja, porque estás empezando ahora igual con la tranquilidad de que tú controlas, tú tienes control de tu materia en esos primeros 30 segundos. Después ya, el segundo 40, 45, un minuto, ya agarraste impulso y ya viste que el público está reaccionando bien, porque más encima, si tú preparas muy, muy bien tus primeros 30 segundos,
Entonces también te va a salir bien, porque si preparaste todo bien desde el ejemplo que vas a utilizar, de cómo vas a introducir al héroe, de los detalles que vas a dar, de dónde vas a poner el énfasis, de los tonos de tu voz, de cómo te vas a parar, de cómo vas a proyectar tu cara, todos esos detalles, si tú tienes todo eso controlado los primeros 30 segundos, más encima aumentas drásticamente la probabilidad de que tu audiencia, tu público, te recepcione bien, porque estás bien preparado. Y después de los 30 segundos ya baja el nivel de ansiedad, te das cuenta que nadie te va a matar, que nadie te va a echar de la tribu, y ahora ya puedes empezar tranquilamente o continuar tranquilamente con tu historia. Entonces, la pregunta que te hice al principio, ¿cómo controlo el miedo de contar mi historia en público? La clave, el secreto, son los primeros 30 segundos. Perfecciona tus primeros 30 segundos. Tenlo, pero que alguien incluso esos primeros 30 segundos diga, wow, esta persona, they know their stuff, conocen su materia, porque te ves como alguien muy preparado. Va a proyectar eso. Más importante aún, tú vas a sentirte así. Tú te vas a sentir preparado. Y esa preparación te va a hacer bajar tu ansiedad y sentirte que realmente controlas esa situación, por lo menos esos 30 segundos. Y al sentir ese control, tu ansiedad va a bajar. Y vas a lograr controlar tu miedo. Vas a lograr controlar ese miedo. Y créeme que es algo muy simple lo que te estoy diciendo ahora. Pero esto muy simple, si lo empiezas a aplicar, va a haber un antes y un después de cómo tú te vas a sentir cuando cuentes tus historias en público. Te invito a poner esto en práctica, a utilizar estos primeros 30 segundos cruciales para que así tú logres sentir mucho más control, puedas proyectar a tu audiencia, porque esto es algo que tu audiencia va a percibir, que tú conoces tu materia y que tú estás cómodo, que estás en control en esa situación. Y créeme que cuando proyectas eso a tu audiencia, genera mucho más credibilidad, genera mucho más conexión y desde ahí puedes generar mucho más influencia con tu mensaje o con tus ideas. Muchas gracias, espero que esto te sirva, espero que esto te ayude. Estoy nomás feliz de seguir casi todas las semanas compartiendo, porque hay semanas que me he pasado, me he saltado, porque estoy también con hartos temas que estoy implementando ahora. Sí quiero aprovechar esta instancia para avisarte que el 15 de mayo, voy a estar haciendo un taller gratuito, ¿ok? Nunca antes he hecho esto. Incluso el taller gratuito que voy a regalar es el mismo taller que yo hacía el año pasado, que era un taller cerrado que hacía a grupos de 6 a 8 personas, donde pagaban cerca de $250 por estar unas horas conmigo aprendiendo storytelling. Y lo que quise hacer este año, por todo lo que está pasando, siento que tengo que dar más, quise dar este regalo. Y lo único que tienes que hacer para poder tener acceso a este taller, para poder participar gratuitamente del taller el 15 de mayo, es unirte a la comunidad de Storytelling Estratégico en Facebook. Que quizás estás escuchando esto y ya estás en esa comunidad, pero si no, anda a Facebook, comunidad de Storytelling Estratégico en Facebook. Voy a tratar de ver si también lo puedo poner acá en la parte de los comentarios del podcast, pero si no, igual, si tú vas a Facebook, escribes comunidad de Storytelling Estratégico, te va a aparecer el grupo. Ya son más de 1,000, casi 1,200 personas que están registradas para este taller y espero tener mucho más, porque esto va a ser un evento único. Voy a regalar un taller que la gente el año pasado pagaba más de $200 por estar, lo voy a regalar para que tú puedas seguir aprendiendo y seguir mejorando tu capacidad de contar historias. Espero que ese regalo te sirva y te ayude. Y muchas gracias por nuevamente haber estado conmigo estos casi 20 minutos en este podcast, donde recuerda que todas las semanas estamos hablando de cómo ayudarte a ti a poder aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Muchas gracias.